no estoy del todo seguro. Digo, creo que quedaron un poco más atrás que el cuarto B, lo cual es lógico porque tienen menos horas. ¿Por dónde más o menos quedamos? ¿Recuerda alguno? Lo último que habíamos visto era de Cuba, Sí. y después tengo anotado algo de un periodo de paz armada y... A la crisis de Sarajevo. Bien, llegamos, o sea, llegamos como a establecer como una conexión entre origen de Primera Guerra Mundial y lo que era imperialismo. Entiendo que sí. ¿Alguno, te acordás vos, Luciano, que dijiste, que lo dijiste como con mucho detalle? ¿Te acordás que era la crisis de Sarajevo y te acordás la relación que establecíamos eh, entre imperialismo y esto que es el origen de Primera Guerra Mundial? Me acuerdo que no sé si se podría decir que inició en Serbia con más la suma de Rusia, creo que había sido, o se añadió Rusia al conflicto. Sí. Me fijo lo que tengo anotado porque Dale, es dale, muy dale, no, poquito. esto no es estudio. Yo Acá, soy claro, consciente Rusia para... termina, o sea, estaba el conflicto entre Serbia y los austrohúngaros, Sí, y Rusia defiende a Serbia contra los austrohúngaros, y cuando se da la explosión del conflicto, empiezan los problemas entre Europa y Rusia también. Entonces, al ver que estaba decaído por la defensa serbia, aprovechan ese momento, más bien. las uniones en Europa. Bien, pregunta, en función de lo que dice Iñaki. Nosotros acá, sí, habíamos visto el fragmentito del texto de Friends. Me tengo el recuerdo de alguna de las caras de ustedes disfrutando Friends. Eh, bien, tenemos entonces Crisis de Sarajevo. Hace ratito recién Iñaki hablaba, o por lo menos mencionó lo que era paz armada, que tenía anotado paz armada. ¿Él recuerda lo que era la paz armada? Era como que no había conflictos armados entre los países, pero se estaban preparando, invirtiendo en armas y haciendo alianzas entre ellos para una posible guerra. Bien, estamos de acuerdo. Bien, de acuerdo todos. Pregunta, relación de esa paz armada o esa tensión constante para cualquiera, ¿eh? ¿Y el reparto imperial, había o no había? ¿Por qué se produce esa tensión o ese armamento, esa carrera armamentista, por decirlo de una manera, entre las potencias? Porque como ese periodo de tensión empezó en la conferencia de Berlín Sí, en 1884, sí, 1884, bárbaro. eh, donde como los países, las potencias decidían cómo repartirse los territorios de África y vieron como que se repartió medio injustamente, entonces desde ahí hubo mucha tensión. Mayormente era entre Inglaterra y Alemania, creo, Sí, coincido que hubo mucha plenamente. tensión y, y ahí es como que empezó la tensión, sí, y el periodo de paz armada que decía Iñaki. Bien, bien, estamos de acuerdo, muy claro. Cuando nosotros decíamos que entonces la crisis de Sarajevo era un detonante, pero no era una causa profunda, que es lo que estábamos diciendo. De que como que la tensión ya estaba hecha. Fue la gota que Bien, colmó el vaso, sí, dale, más o dale. menos. Pensé Que que la seguías. tensión ya estaba, faltaba esa última gotita para que rebalse el vaso. Bien, estamos de acuerdo. O sea que en realidad es medio iluso pensar que porque mataron a Francisco Fernando se arme un conflicto armado de las magnitudes que fueron. Eh, sí es verdad que para poder comprender seriamente el origen de Primera Guerra Mundial uno tiene que comprender cómo esas tensiones irresueltas por parte de esas potencias que participaron en ese reparto imperial, que ya sabemos lo que es, y que no todas han quedado como sumamente conformes. En ese sentido, nosotros, para que aquel que está muy perdido, nosotros habíamos hecho una pequeña, por ahí, línea del tiempo, y si no la hicimos, la estamos haciendo ahora, que marcaba 1884, que es lo que recién plantean como conferencia de Berlín, lo decía recién Pilar. 1914, que es el momento de crisis de Sarajevo o el asesinato en cuestión. Todo esto que era el periodo de paz armada, y en este periodo de paz armada lo que nos importaba era que obviamente las potencias se están armando, que no es un dato menor porque están por ir a la guerra, pero además, ¿qué es lo que se conformaban?
Alianzas. Alianzas. Estamos, este es el momento de las alianzas, que son las alianzas que eventualmente van a protagonizar esa Primera Guerra Mundial, que dijimos que son Triple Entente y Triple Alianza. Los malos y los buenos, básicamente, en la historiografía, digo, bueno, nada, Triple Entente serán los buenos, comilla, comilla, los Triple Alianza serán la que protagonice Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que son posteriormente como marcados como los responsables. Bien, la guerra, a ver, este es el periodo de guerra mundial, estamos Primera Guerra Mundial, 1914, 1918 o 1919, depende de quién lo mide y qué estemos marcando. Esto por ahí lo dijimos, 1918 es formalmente el fin de la guerra, o sea, Alemania finalmente se rinde. 1919, muy a fines del siglo, a fines de 1918 Alemania se rinde. 1919, firma del Tratado de Versalles, ¿estamos? Que es el tratado de paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Sea uno, sea otra, cualquiera de los dos pueden ser marcados como el fin de la Primera Guerra Mundial. Dentro de lo que sería estos 4/5 años de guerra mundial, lo que podemos hacer y lo que tradicionalmente se hace es dividir este periodo en subperiodos que tienen sus respectivos nombres. Esto sería el 15, esto sería el 16, esto sería el 17 y aquello el 18. A ver, más o menos así, o sea, en una primera etapa de la guerra, y me paso a propósito del 15 porque no es tan claro cuándo termina, tendríamos el primer momento de la guerra mundial, lo voy a poner acá abajo porque me viene más cómodo, que se denomina la guerra de movimiento. Un segundo momento, que va desde mediados del 15 hasta fines del 16, principios del 17, que uno define como guerra de posiciones o guerra de trincheras, es lo mismo. Un tercer periodo, que coincide con 1917, que uno define como el viraje. ¿Qué es un viraje? ¿Qué es virar? Si algo vira, ¿qué hace? Perdón, virar. Viraje, con J. Ah, viraje. Viraje, ¿qué es? ¿Alguien sabe lo que es viraje? Bueno, un viraje es como algo que rota, algo que cambia en este caso de rumbo. Quiere decir que algo pasa en todo este periodo previo, y cuando llegas a 1917 se produce un viraje y hace que se produzca, en este caso, un camino contrario. Y el último periodo, que sería como de fines del 17 hasta el finalizar la guerra, que es lo que uno define como ofensiva. Vamos, obviamente acá terminamos con la guerra mundial. A ver, cada una de estas etapas llevan a la otra, es decir, entender que es una pavada, entender qué es guerra de movimiento y qué es guerra de posiciones y cada uno de estos, entender qué es guerra de movimientos y ver cómo evoluciona esa guerra de movimientos te permite entender cómo la guerra pasa a un segundo periodo que es guerra de trincheras. Lo mismo con guerra de trincheras para viraje, lo mismo con viraje para ofensiva. ¿Estamos? Entonces, si sabemos que tenemos una Primera Guerra Mundial con 4 periodos como claramente marcados, lo que les voy a preguntar es rápidamente qué les parece a ustedes que es guerra de movimientos, que sería acá, estamos en la primera parte. ¿Qué es guerra de movimientos? ¿O qué les parece que podría ser? Como que se preparan para, no sé, buscan posiciones para la guerra. Que buscan posiciones para la guerra. Bien, a ver, otra posibilidad. Por el nombre nada más. ¿A qué les da guerra de movimientos? Que movilizan tropas hacia otros lugares. Movilizan tropas hacia otros lugares. A ver, vamos un segundo. Yo voy a ver si tengo, porque no lo sé, bien alto el volumen. A ver, son 2 minutos, vemos esto, y ustedes automáticamente me tienen que decir por qué la guerra de movimiento es guerra de movimiento. Vamos, dígame si se escuchan. Estalló la guerra. Alemania y Austria-Hungría formaban el bloque de los imperios ¿No? centrales, mientras que Francia... Muy bajo. Muy bajito. Para. Y esperemos que esto mejore. Guerra.
Alemania y Austria-Hungría formaban el bloque de los imperios centrales, mientras que Francia, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Rusia componían el bloque de los aliados. La guerra duró 4 años y se desarrolló en 4 etapas. Guerra de movimientos, guerra de posiciones, crisis de 1917 y el desenlace. Guerra de movimientos, frente occidental. El ejército alemán atravesó rápidamente Bélgica y el norte de Francia en dirección a París, siguiendo el plan Schlieffen. El ejército anglo-francés fue movilizado de inmediato, logrando una línea de contención de la ofensiva alemana a unos 80 kilómetros de la capital. La batalla de Marne fue decisiva para lograrlo. Las últimas grandes batallas de este primer año de guerra son las del Pres, enmarcadas en lo que se conoce como la carrera hacia el mar. Se trataba del objetivo alemán de controlar la costa del Canal de la Mancha y así bloquear a Inglaterra. Los aliados lo consiguieron. Se estableció entonces un frente de más de 700 kilómetros de trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza, que permaneció prácticamente estático durante 2 años. De trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. ¿Qué es la guerra de movimiento? ¿Y por qué tiene ese nombre, claramente, no? Por lo que dijo Lombardo, que se posicionaron las tropas hicieron una frontera para que no pasen. Hicieron una frontera para que no pasen. Sí, previo a... Fíjate que la frontera en realidad no es en los países como de origen. En realidad la frontera que está marcando, por ejemplo, acá el mapita, claramente está por fuera de los territorios alemanes. Sí. Si uno marca, por ahí lo corté en la parte occidental, que es la que me importa. Si uno sigue como este videito de 2 minutos, te encontrás que en la parte como lo que es, en la parte oriental, o sea, en la parte de acá, también tenés como un montón de expansiones, idas y vueltas entre diferentes territorios y potencialmente empiezan como a anexar un montón de otras regiones. A ver, ponele, no estoy como plenamente seguro que Lombardo haya dicho esto, digo, pero por las dudas, solamente pregunto. Lombardo, ¿qué entendías vos por guerra de posición, por guerra de movimiento? Que se movilizaban las tropas según donde necesita apoyo el territorio. Me quedo con eso. Bien, guerra de movimiento, entonces, lo simplificamos. Sería el momento inicial de la Primera Guerra Mundial, sería este primer momento en donde los europeos salen como los europeos, en este caso los países centrales, o sea, lo que sea la Triple Alianza, sale como expulsada hacia la conquista de varios territorios, en este caso vecinos. Es de movimiento porque literalmente lo que hay es movimiento, tropas que van de acá para allá, y eventualmente intentos reales por extender la frontera, en este caso, tanto del Imperio Alemán como de lo que es el Imperio Austrohúngaro. El mismo video te lleva a lo que es, a ver, guerra de posiciones. ¿Qué es una guerra de posición? ¿A qué le suena una guerra de posición? Ganar territorio sobre el otro, o sea, mientras más tengas va a ser mejor, más favorable Siempre, para vos. pero en realidad eso se corresponde mucho más, eso en realidad se corresponde con toda la guerra, o sea, toda la guerra en realidad es ganar territorios en este caso, ¿no? Digo, siempre, sobre todo estas guerras más como territoriales, imperialistas me refiero. Por ahí eso no lo haría como específicamente de posición, digo, pero una vez que vos te movés, sí, dale. Como me suena como 2 países que pelean por el mismo territorio, o sea, va a llegar un punto que cuando todos se quieren expandir, no solo por ahí para defender tu mismo territorio, sino porque te querés expandir al mismo territorio que otro país, y empiezan a pelearse entre fronteras, y eso lo harán de la línea de trincheras. Bien, ahí está, es justamente eso. Avancen. A ver, la guerra de posición básicamente es, uno lo podría definir como una especie de empate técnico. A ver, acá por eso les frené el video acá a propósito. Fíjense que acá automáticamente lo que les hace la persona que está haciendo como esta explicación es trazarle una línea de frontera que en realidad obviamente no se corresponde con la de los países, sino que en realidad es hasta el momento, a ver, sería el momento en donde las tropas de ambos bloques, como de ambos aliados, terminaron como empatando. Eventualmente lo que tenés es un momento de como resguardar la posición obtenida. ¿Qué quiere decir resguardar la posición obtenida? Es lograr que, entendés que te está como complicando bastante avanzar,
Pero el objetivo por ahí, más allá que vos siempre vas a querer avanzar, no es tanto avanzar, sino resguardar la posición que vos ya lograste ocupar. Entonces, en ese contexto es cuando uno empieza, por eso yo decía, guerra de posición o guerra de trincheras es exactamente lo mismo. ¿Qué es una trinchera? Es un hueco, hacen una excavación, Sí, supongamos, se puede hacer naturalmente o puede ser mientras hubo una explosión o algo por el estilo, sí, y es usada para cubrirse de las tropas enemigas. coincido. Bien, coincido. ¿Qué más? ¿Sabés algo más de trincheras? Esto, a ver, Tiene la trinchera. bolsas. También se usan como pasadizos, como Sí, senderos, caminos. sí, coincido. Perdón el dibujito, ¿no? Digo, pero básicamente para que quede claro qué es una trinchera y por qué la necesitamos así. A ver, trinchera. Eh, Pensemos, hay como un común denominador de suponer que la trinchera es lejos, pero por distancia, el momento más sangriento y más sanguinario de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1 año y medio, ¿por qué no hasta 2 años? De ejércitos enfrentados en una misma línea con pocos kilómetros de diferencia. Como vos decís, Lombardo, con ciertas, generalmente son construidas, yo nunca había visto trincheras como naturales, pero puede ser que las haya, donde vos construís y donde vos por todos los medios evitás que este muchacho acá pase o avance hacia tu territorio. En cuanto pasás, obviamente tenés probablemente la mala suerte de no seguir contando la situación porque estabas como en el frente de batalla. ¿Por qué es el momento del conflicto más... a ver, ¿por qué es más sanguinario? Porque creo que la mayor parte, si no me equivoco, proporcionalmente de los soldados que han peleado en esta guerra han muerto en este momento. Y segundo, cuando mueren, ¿qué pasa cuando mueren en el frente de batalla? En este momento de trincheras. Va caminando cualquiera de ustedes por acá, muere. Acá vienen las... Ahí, ¿Qué ahí haces vos? va. ¿Cómo? Con que quedás ahí, nadie te va a buscar. Quedás ahí, ¿estamos? Es como muy asqueroso pensarlo, digo, pero en realidad, a ver, medio asqueroso desde el punto higiénico y triste desde el punto de vista humano. Si de repente vos sos el amigo de, o se han hecho como buenos amigos, porque obviamente hay un montón de amistades nacidos en estas guerras, y de repente tu amigo tuvo la mala suerte de no poder seguir y ser como abatido en conflicto en una guerra de trinchera, lo cierto es que vos probablemente, por más que sea tu amigo, lo dejes ahí, porque hay grandes chances que si vos salís a buscarlo para darle un entierro o para lo que sea, nada, estás en condiciones vos mismo de ser el que muere después. ¿Alguien vio el año pasado, por ahí, a los chicos del B, algunos la vieron, pero me olvidé de decir a ustedes que la vieran por ahí en vacaciones, la película 1917? El año pasado fue. Por ahí es más, con cines y demás. ¿No es muy reciente esa película? Es reciente, pero reciente. Creo que, ya te digo, yo la vi en verano, cuando todavía éramos felices y podíamos ir al cine. Pero bueno, la película tiene, la verdad que la película no es gran cosa, pero yo la vi por lo que decían. Lo que te decían es que está filmada y ahora vamos a ver un fragmentito, pero para que ustedes vean, y una cosa es que yo les dibuje las trincheras bastante truchas, y otra cosa es que ustedes las puedan ver. Digo, y la película trata obviamente ambientada en 1917, en la guerra, y te muestra como escenas de guerras como muy copadas, y está filmada como que vos fueses un personaje de la guerra. Es como que siempre seguís a los personajes como si fueses uno más. Y tiene como escenas muy logradas, porque yo les digo, la parte de trincheras es horrible, fea, que qué sé yo, digo, pero en realidad cuando la ves representada en esta película, a mí particularmente me llamó bastante la atención cómo lo representaban. Me pareció como muy logrado. A ver si lo logramos ver acá. Aquel que la quiera ver para entretenerse, por lo pronto es entretenida, así que la puede ver. Pero digo, para que vea uno lo que es en serio estar en una trinchera de una Primera Guerra Mundial y por qué estamos hablando de una etapa como sumamente sanguinaria.
No hay diálogo, ¿eh? Solamente hay... estos son los protagonistas que salen de la trinchera para, en este caso, atacar la trinchera alemana opuesta. ¿Qué es una trinchera? Esto es una trinchera, ¿estamos? Digo, lo queremos ver un poco menos dibujado, es esto. Pero a mí lo que más me llamó la atención siempre de esta película son estas escenas como fuertes, pero que lo que te demuestran es, o sea, lo que hay en esos espacios de combate, digo. A mí siempre me quedó recontra grabado la escena de Guille contándome como lo del cementerio en Italia de millones de tipos. Digo, este es el momento donde muere esa gran cantidad de millones de personas. Ahora, nada, pensemos, a mí se me ocurría con los chicos del B, hablábamos con esta misma escena y lo que les decía es, si uno ve esta escena, ¿por qué les parece, estoy yendo para otro lado, ¿no? Digo, pero ¿por qué les parece que la Primera Guerra Mundial dejó en una situación de crisis económica a los países europeos? ¿Qué les destruye? Por todos los recursos que gastaron en armamento, Eso seguro. en comida, o sea, todos los gastos que hay en una guerra. Eso seguro. Y ese espacio que uno ve, ¿no? Y destruye el territorio del país, o sea, del país en el que se pelea. Exactamente, destruye el territorio del país. Piensen que esto que uno mira así, que uno se queda con la lógica de la trinchera, en realidad, esto en condiciones normales es un lugar plantado. O sea, cuando esto vos lo tenés que transformar, termina la Primera Guerra Mundial, y vos tenés como país europeo que empezar a transformar todo eso que la propia guerra te destruyó. Y te destruyó no solamente, a ver, piensen, no te destruyó nada más el piso, te los dejó poco fértiles, te destruyó las vías, te destruyó pueblos. O sea, en realidad, levantarse de eso es como, lleva un tiempo, digo, por eso los europeos obviamente van a perder como su rol protagónico cuando esa Primera Guerra Mundial termine, y el rol protagónico lo va a terminar teniendo ¿qué otro país? Aprovechando la debilidad. Pero una Estados pregunta. Unidos. Estados Unidos, sin lugar a dudas. Sí, una pregunta, ¿quién dijo? Sofía, Sofi, dale. pero bien. O sea, la guerra se da, ponele, ¿es como hay un lugar destinado para la guerra o es en cualquier lugar? En realidad, vos decís como si hay lugares como que se cuidan de no estar en el conflicto. No, por ejemplo, donde está toda la población viviendo, o hay un lugar que es destinado para... Es buena. En este caso puntual,
uno tranquila, en el caso como de la película, uno podría estar tranquilamente pensando que eso es como la parte de la campiña, los campos por ahí franceses o lo que sea. En realidad el objetivo siempre, obviamente, tenés un montón de conflicto armado en las ciudades, sobre todo cuando vos vas tomando esas grandes ciudades a las que quieren llegar. Y ahí obviamente la guerra adquiere otra dinámica y otras características, digo, pero en realidad uno tiene que pensar, no sé, pensemos nosotros si le hacemos la guerra, no digo Chile porque es complicado de pensarlo por las montañas, digo, pero digo, si le haces la guerra a Paraguay, hasta llegar a Asunción vos tenés un montón de espacios que son como de campo, y en realidad mucha de la guerra es de campo, no porque no sea de ciudad, simplemente porque para poder llegar a la ciudad tenés que atravesar por kilómetros y kilómetros de campo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, o sea, pero en este caso sí es campo, digo, si no veríamos como ciudades, pero desde ya que ha habido conflictos como de todo tipo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me importa de la situación? Nosotros dijimos que como que una situación te lleva a la otra. No voy a compartir esto. Voy a compartir desde acá. Que una situación te lleva a la otra, ¿no? Y nos habíamos quedado con la idea, con esta idea como de un trazado de frontera, básicamente, que es lo que me importaba. Un trazado como de posiciones, que es este, que es, a ver, en estos lugares, por ahí un poco respondiendo a lo que dice Sofía, y lo que pregunta es en estos lugares donde vos tenés los momentos de trincheras y de posiciones y el conflicto ese como medio turbio de ver. Ahora, si pasás mucho tiempo en un empate técnico desde el punto de vista militar y desde un punto de vista terrestre, mi pregunta es, si a nivel terrestre estamos frenados, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por dónde empezarían a atacar? Por aire o por Por agua. aire. ¿Estamos por aire o por agua? Estamos, digo, sí, sobre todo por aire. Digo, este es el momento donde, si vos querés que la trinchera que está enfrente a vos se desocupe y puedas avanzar, obviamente por aire es un buen momento. Este es el momento donde empiezan a ver como, no sé, desarrollo de armas como más químicas, porque vos tirás algo químico y obligás a la trinchera de enfrente a que se tengan que retirar y eventualmente vas avanzando. Y así como empieza el conflicto por aire, empieza, y fíjense que acá la misma línea los va llevando hacia la parte de lo que del documental decía como el Canal de la Mancha, lo lleva al conflicto por agua, ¿estamos? Y acá empieza, 1916, por ahí, todo lo que uno define como la guerra submarina, o sea, embarcaciones, submarinos alemanes constantemente intentando por todos los medios atacar a quienes, obviamente, su enemigo también número uno, que es Inglaterra, y que tiene grandes flotas, dada su característica como geográfica. Ahora, ¿qué es lo que me importa de esto? ¿Cómo pasamos de guerra de trincheras o de posiciones a a viraje? Nosotros dijimos, viraje es un cambio de rumbo, y viraje implica que algo tiene que pasar para desbalancear la situación tal cual la veníamos como conociendo. Y lo que pasa es, en 1917 se produce un cambio de aliados, un cambio en el bando de la Triple Entente, es decir, de la alianza que lidera Inglaterra. Originalmente la alianza es Inglaterra, Francia y Rusia, y un montón de países menores que están con ellos. Y para 1917, Rusia finalmente decide retirarse de la guerra, porque la Primera Guerra Mundial los ahoga económicamente. Están metidos en un conflicto interno muy difícil de sobrellevar a la par de la guerra, entonces deciden, después lo veremos, salir de la guerra y declararse, en este caso, no neutral, pero casi derrotado, básicamente, porque pierde bastantes territorios. Pero así como se va Rusia, quien entra al conflicto armado producto de esa guerra por agua es Inglaterra. Es Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos hasta 1917 fue neutral. Sin embargo, nosotros sabemos claramente que Estados Unidos lo que hizo fue bancar económicamente el conflicto del bando de Inglaterra y Francia, e incluso en un montón de momentos hay mucho voluntariado, ¿no? hacia diferentes como lugares de Europa para ir a pelear, mucha gente que voluntaria para pelear, y lo que se produce, que genera como un antes y un después,
es el hundimiento de un par de embarcaciones norteamericanas, de las cuales se identifica esta de acá, que es el hundimiento del Lusitania. El hundimiento del Lusitania es el episodio histórico que uno marca como, entre otros hundimientos, marca como el responsable de que Estados Unidos de alguna manera deje su papel de neutralidad, que en realidad nunca lo fue tal, y de alguna forma se meta formalmente al conflicto. Fíjense acá, alguno que pueda leer, si no se enoja, a ver acá, desde acá hasta acá. ¿Alguno puede leer? Igual me dio bastante todo. Alguno que esté en computadora. Lombardo, vas a ser vos, dale. Bien. El hundimiento que hizo la opinión pública internacional se pusiera mayoritariamente en contra de Alemania, alentando la entrada de Estados Unidos en la guerra. El Lusitania se convirtió en un símbolo de las campañas militares de reclutamiento. Ya había miles de americanos que se habían ofrecido como voluntarios de la Legión extranjera. Cuando las fuerzas del general Pershing llegaron a Francia, estos voluntarios se unieron al ejército norteamericano. En 1972, con el acceso a los archivos del Almirantazgo británico, así como los de la compañía Cunard, reveló que el Lusitania en realidad era un crucero auxiliar de la Royal Navy. Los pasajeros ignoraban que este barco estaba equipado con 12 cañones camuflados y transportaba toneladas de municiones de guerra. Información que los alemanes tenían en sus manos y que dejaron filtrar a la prensa antes de que embarcaran en Nueva York, advirtiendo que el buque era pasible de ser atacado. En 1915, otro buque, el Sussex, fundió sin motivos aparentes, así como otras naves mercantes de países neutrales fueron destruidos porque transportaban cargamentos con destino a los países aliados. Tal es el caso de Argentina, donde por lo menos 10 barcos de bandera nacional fueron atacados. Sin embargo, y a pesar de la presión del público, el gobierno de Irigoyen continuó proclamando la neutralidad. En enero de 1917, el Kaiser informó que pondría en marcha una guerra submarina a ultranza y hundiría, sin previo aviso, toda embarcación de comercio aliado neutral. Fue entonces, con el fin de proteger su propia marina mercante, que Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Muchas gracias, Lombardo. ¿Qué es lo que importa de esto? Frente al empate técnico en lo que es la parte terrestre, sabemos que empiezan nuevos conflictos en nuevos ámbitos de ataque. Esos nuevos conflictos llevan al hundimiento de un montón de embarcaciones norteamericanas, el Lusitania el más importante, o por lo menos el más reconocido. Como verán, ahí me pareció como bastante piola cuando lo busqué para ver alguna referencia. Yo lo sabía, pero nunca me había puesto a buscar. Digo, el Lusitania pasa la historia como por ser un barco comercial, en realidad, y como civil. Muchos de los que mueren norteamericanos son civiles. Pero en realidad lo que te dicen es que por detrás de esa apariencia de barco civil, en realidad lo que vos tenés es un montón de... no digo tráfico porque no lo es, pero digo, lo que carga son un montón de municiones y determinadas cuestiones de guerra que, disfrazadas detrás de esta cuestión de civilidad, Estados Unidos le proveía a Inglaterra. El hundimiento del Lusitania obviamente marca, y los otros hundimientos marcan como la entrada de Estados Unidos al conflicto, y la realidad es que, si uno se pone a pensar, dejar de ser aliado de Rusia para pasar a ser aliado de Estados Unidos es claramente algo positivo. ¿Por qué es algo positivo tener a Estados Unidos con vos en ese contexto? ¿Porque está muy bien económicamente? Está muy bien económicamente y porque no es un dato menor, Estados Unidos es una de las gran potencias de la segunda revolución industrial. Entonces, en realidad, vos en este cambio de aliados dejás de tener una Rusia que está profundamente atrasada, y después lo vamos a ver, como aliado, y lo que recuperás es un país como Estados Unidos que te aporta en serio con un tipo de armamento más que sofisticado para un conflicto armado. Entonces, desde ya que te conviene el cambio. Y por eso uno, cuando entiende este cambio como de alianza, uno entiende que la última etapa de la guerra es la ofensiva. La ofensiva básicamente es con Estados Unidos y todo lo que implica Estados Unidos, empezar a avanzar sobre los territorios que Alemania previamente incorporó. Entonces, eventualmente esa ofensiva final es la que uno sería como el avance de la Triple Entente para, finalmente lograr derribar a Alemania, el Imperio Austrohúngaro.
¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron más o menos la dinámica? Lo único que les pido, porque nos queda un minuto, es para el primero, corroboren a lo largo de la semana, en algún momento les voy a subir el TP. Y segundo, para la semana que viene, lo único que les pido que busquen es qué es el Tratado de Versalles. O sea, que pueden, de última lo está grabado, así que de última lo buscan después, así no tienen que anotar rápido. Buscan qué es el Tratado de Versalles, en qué consiste, cuáles son las consecuencias que tiene el tratado para Alemania, y busquen consecuencias geográficas, sociales, económicas, que haya dejado la Primera Guerra Mundial. ¿Estamos? Buscan de donde quieran, lo van a tener en internet por todos lados, así que no hay mucho problema. El que tiene el libro, que creo que lo tienen todos, el PDF del capítulo de Santillana también está ahí, así que lo buscan. ¿Estamos? Nada más, muchachos, nos vemos la semana que viene.